En la clase de hoy vamos a trabajar con la formación de imágenes en espejos cóncavos. Recordemos que los espejos cóncavos son espejos que tienen esta curvatura en donde los rayos convergen en un punto que es el denominado foco, y los espejos cóncavos están dentro de la clasificación de espejos curvos o espejos esféricos. Recordemos que un espejo es una superficie pulida que cumple con las reglas de la reflexión. Todas estas cosas que estoy mencionando estuvimos trabajando en las semanas anteriores, y si tienen alguna consulta sobre ellas pueden recurrir a los videos que ya he subido a la plataforma y también a los materiales. Si no, de todas maneras pueden hacerme consultas. Entonces, recordemos, si queremos trazar o representar a un espejo cóncavo, necesitamos de una regla y de un compás. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trazar al eje óptico o eje central, que lo que hacemos es hacer una línea punteada. Acá apenas se ve porque la hice con lápiz y coincide con uno de los renglones. Se hace la línea punteada y se establece cuánto queremos que sea radio de la circunferencia que va a contener a nuestro espejo cóncavo. Por ejemplo, en mi caso, hice que la distancia entre el centro de curvatura y el vértice es de 6 centímetros. Acá lo pueden ver. Entonces, una vez que ubican los 6 centímetros, también pueden ubicar el foco, que el foco es el punto en donde inciden diferentes rayos y tiene como característica que está a la misma distancia del centro de curvatura y la misma distancia del vértice. Por ejemplo, si del centro de curvatura al vértice hay 6 centímetros, entonces del centro de curvatura al foco hay 3 centímetros y del foco al vértice hay 3 centímetros también. Una vez que marco esos 3 puntos sobre el eje óptico, tomo el compás, bueno, que en este caso no le puse el lápiz todavía, posiciono el eje fijo sobre el centro de curvatura y haciendo que coincida con el vértice, ahí trazo el espejo de esta manera. Entonces ahí tendríamos el espejo y vamos a ver ahora cómo hacemos para obtener las imágenes en este tipo de espejos. Nosotros ya estuvimos trabajando con las imágenes en espejos planos. También les dejé un videito sobre eso, así que pueden verlo en la plataforma, en la carpeta que se llama espejos planos. Bueno, y una vez que tenemos a nuestro espejo, sabemos que las imágenes se forman a partir de la intersección de rayos reflejados o de sus prolongaciones. Entonces, para que dos rayos se intersecten, como mínimo debo hacer 2 rayos para que se crucen entre sí. ¿Qué rayos vamos a hacer? Rayos que cumplan con las reglas de la reflexión. A esos rayos los denominamos rayos principales. Y acá los dibujé en este primer diagrama. Uno es la situación que está en rojo. Vemos que si un rayo incide paralelo al eje óptico o eje principal, ese rayo siempre se va a reflejar cruzando por el foco. Por eso es importante que ustedes hagan todo a escala, ¿no? Y ubiquen el foco bien a la mitad, porque si ustedes lo hacen a otra distancia, entonces ya les queda mal el trazado. Otro de los rayos principales es este que está en celeste. En este caso tenemos lo inverso a la situación roja. Tenemos a un rayo que incide cruzando por el foco, y si incide cruzando por el foco, este rayo se refleja paralelo al eje óptico o eje principal. Y la última situación, tenemos que si un rayo incide por el centro de curvatura, que es el punto que hacemos coincidir con el centro de la esfera que contiene el espejo, si incide cruzando por ese punto, ese rayo se refleja, acá lo vemos, también cruzando por el centro de curvatura. Entonces, nosotros a partir de la realización de estos 3 rayos principales vamos a obtener diferentes imágenes. Entonces, vamos a analizar diferentes situaciones. Una de los casos que vamos a contemplar es si situamos a un objeto
posterior al centro de curvatura, ¿no? Bueno, analicemos esta situación entonces. Tenemos al objeto que está posterior al centro de curvatura. O sea, si ustedes van a hacer estas situaciones en el cuaderno, hagan todas que el centro de curvatura sea con el vértice sea de 6 centímetros y la distancia focal, que es la distancia entre el foco y el vértice, de 3 centímetros, ¿no? En todos los casos. Bueno, y sitúan al objeto posterior al centro de curvatura. Trazan el espejo y todo lo demás. Y ahí lo que tienen que hacer es tomar al punto que está más alejado del objeto, que es este punto, ¿no? Y a partir de este punto vamos a hacer los rayos principales. ¿Para qué? Para que haciendo los rayos principales podamos obtener la imagen. Entonces, si hacemos incidir primero desde el extremo del objeto un rayo paralelo al eje principal, entonces ese rayo cuando incide en el espejo cóncavo se refleja cruzando por el foco, acá lo vemos, ¿bien? ¿Vieron? Luego, desde el mismo extremo del objeto, se hace otro rayo principal, que este rayo va a incidir cruzando por el foco y se va a reflejar paralelo al eje principal. Entonces, vieron que si miramos acá tenemos un rayo reflejado y acá el otro, que se intersectan en este punto que va a coincidir con el extremo de la imagen. Ahí, en donde se intersectan los dos rayos reflejados, trazamos a la imagen y quedaría de esta forma. Tenemos al objeto, los rayos principales y la imagen obtenida. Vamos a ver qué características tiene esa imagen. Si la comparamos con el objeto, vemos que la imagen es de menor tamaño, lo puse acá. Luego, si comparamos a qué distancia está con respecto al espejo, la imagen está más cercana que el objeto. Vieron que el objeto está a una distancia mayor del espejo que la imagen. También se dice que es una imagen invertida. Si vemos, el objeto está hacia arriba y la imagen que obtenemos es hacia abajo. Y otra característica es que la imagen obtenida es real. ¿Qué quiere decir que sea real? Que se forma del mismo lado del espejo que el objeto y que está a partir de la intersección directa de los rayos reflejados. Recuerden que cuando trabajamos espejos planos vimos que las imágenes podían ser reales o virtuales. Eran reales si estaban del mismo lado del espejo o virtuales si se formaban del otro lado del espejo. En este caso es real debido a que está en el mismo lugar. Vamos a analizar otro caso en donde situamos al objeto sobre el centro de curvatura, ¿no? Entonces, en este caso volvemos a hacer incidir un rayo paralelo que regrese por el foco y otro que incida cruzando por el foco y regrese paralelo. Entonces, acá vemos que la intersección se forma en este punto y si trazamos la imagen, vemos que esta imagen va a tener las siguientes características. Si vemos acá, van a ser del mismo tamaño, van a estar a la misma distancia del vértice, va a ser invertida porque vemos que una está hacia arriba y la otra hacia abajo, y las dos van a ser, y la imagen va a ser real porque está situada al mismo lado que el objeto. Para que fuera invertida, para que fuera virtual, tendría que estar de este otro lado del espejo. Vamos a pasar a otra situación entonces. En este caso situamos al objeto entre el foco y el centro de curvatura. Entonces, a partir del extremo del objeto hacemos incidir sobre el espejo dos rayos principales. Uno de los rayos incide paralelo al eje principal o al eje óptico y se refleja cruzando por el foco, y el otro incide cruzando por el foco y regresa paralelo. Si vemos, la intersección se produce en este punto, ahí solo trazamos a la imagen y quedaría de esta manera.
¿Qué características va a tener esta imagen obtenida? Bueno, si vemos acá, la imagen es de mayor tamaño, va a estar a una distancia más grande con respecto al vértice que el objeto. Si vemos el objeto está a una distancia mucho menor que la imagen. Va a ser invertida porque el objeto está hacia arriba y la imagen es hacia abajo. Y también es una imagen real porque se forma a partir de las intersecciones de los rayos reflejados y está del mismo lado del espejo. Vemos la cuarta situación. En este caso situamos al objeto sobre el foco. Trazamos a uno de los rayos principales paralelo y lo hacemos reflejarse sobre el foco y luego hacemos que incida otro por el centro de curvatura, y si incide por el centro de curvatura, recuerden lo que mencionaba al inicio, se refleja también cruzando por el centro de curvatura. En este caso, si miramos de este lado del espejo, los rayos reflejados, por más que los prolonguemos, no se van a intersectar en ninguna parte. Entonces, si no se intersectan de este lado, tenemos que trazar sus prolongaciones que van a estar del otro lado del espejo. Entonces, si trazamos sus prolongaciones, vamos a ver que tampoco se intersectan en ninguna parte, ya que los rayos reflejados son paralelos entre sí. Decir que dos rayos son paralelos es decir que nunca se van a cruzar. Entonces, como no se forma intersección entre rayos reflejados, no se forma imagen. Recuerden, si situamos a un objeto sobre el foco, no se obtiene imagen. Y vamos a analizar la última situación en donde situamos al objeto entre el foco y el vértice. Tenemos al objeto y hacemos dos rayos principales, ¿no? Uno que incide cruzando por el foco y se refleja paralelo al eje óptico, y el otro que incide por el centro de curvatura y se refleja también por el centro de curvatura. Si vemos de este lado del espejo, no se forma intersección entre rayos reflejados, pero si hacemos sus prolongaciones al otro lado del espejo, acá sí vamos a tener que se intersectan en este punto. Entonces acá en este punto vamos a trazar a la imagen. Si vemos, esta imagen va a tener las siguientes características. Va a ser de mayor tamaño, si comparamos, es de mayor tamaño. Va a estar a menor distancia del vértice que el objeto al vértice. Va a ser derecha porque las dos están hacia arriba, y va a ser virtual porque está del otro lado del espejo y se forma a partir de la intersección entre las prolongaciones de los rayos reflejados. Entonces, les voy a dejar este material en un archivo de Word o PDF para que puedan acceder a él. En el cuaderno de ustedes hagan todos los diagramas respetando las distancias como les indicaba al inicio. Si tienen alguna consulta, pueden hacerla por la plataforma, por el grupo de WhatsApp. Y bueno, estoy a las órdenes entonces. La actividad para esta semana va a ser sobre imágenes en espejos cóncavos. Nos vemos la próxima semana. Que pasen bien.